Yo no creo en diploma. Pero sí yo creo en la construcción permanente de mejores seres humanos. Una de las historias más fascinantes, pero no tan fácil hablar, un poco más complejo buscar los protagonistas de la historia del auge de la dominicanidad como sello. Salgo de Alianza Dominicana, encontré ayuda con Mirna y con Ramón Martínez para ingresar al sistema escolar. De ahí paso a ser director de la Gregorio Luperón y transformo el programa de un año en una escuela secundaria para ciencias y matemáticas. Juan Villar, el educador per se de dominicano en Nueva York, porque yo he visto muchos artículos suyos. Creo que el mejor de ellos fue que él escribió, el que le escribió Malone A Julio. en el 2011. Sí, lo recuerdo. Sí, es un artículo casi fotográfico suyo, de sus orígenes, de Baní, cómo llegó en el 78, etcétera, etcétera. Sí, ¿Usted se acuerda de ese artículo? Claro. A ver si es verdad. Dígame un chin de lo que usted le dijo a Malone ahí, para que la gente que lo conoce Mira, la parte que mejor yo creo que Julio logra en ese artículo es mi último día en Alianza Dominicana. Él dice que estaba lloviendo, que la lluvia me empapaba. Así mismo fue. Eso fue genial. Con su diminuta estatura. Sí, eso fue genial. Porque la verdad es que yo no quería irme de Alianza. Pero hay cosas en la vida y en la naturaleza que uno no las puede explicar. Yo estaba llorando. Yo sabía. Ese torrencial. Divino, como dice él en el artículo. Ese torrencial. Entonces, ya no importaba llorar porque la gente no se daba cuenta. Y yo, con mi... Una mochila, dice él. No, una funda de basura. Esa funda negra, sí. Yo recogí todo. Que caben hasta los muertos ahí adentro. Yo recogí todo porque Moisés me llamó y me dice, tú no puedes seguir trabajando conmigo. Y a mí se me cayó el mundo, el cielo. Yo tenía 2 niños en ese momento. Mi esposa no estaba empleada. Pero yo nunca he aprendido a... Mi mamá, yo le he hecho la culpa a mi mamá. No nos enseñó a mendigar ni a... Lo que es tuyo, yo no lo cuestiono. Tú me dices, párate y vete de esta entrevista. ¿Por qué yo tengo que preguntarte por qué? La mesa es tuya, el estudio es tuyo, el programa de televisión es tuyo. Yo no soy. Entonces Moisés era todo. Y Moisés Pérez, para nuestros televidentes, oyentes, es la persona creadora de la Alianza Dominicana. Creo que en su momento fue la organización dominicana de mayor auge, prestigio e influencia en la comunidad dominicana, del cual yo no sabía, ahora me entero que usted era parte de Alianza. No, mira, Moisés es un tipo extraordinario. Yo no conozco un dominicano que tenga la formación profesional y la experiencia comunitaria de Moisés. Entonces, Alianza Dominicana surge con un director ejecutivo que abandonó el barco. A pocos días de estar nombrado, se fue a Florida, abandonó la institución y el doctor Rafael La Antigua, que fue su presidente, el presidente de su junta desde el inicio, reclutó a Moisés y Moisés me reclutó a mí. Entonces éramos 2 en contra del mundo. Éramos los únicos empleados de Alianza Dominicana y creo que hacíamos una labor en cierto modo muy sincronizada, había una empatía, una
una amistad, una relación que justo eso trascendió a ese traspiés de haberme despedido, porque Moisés y yo somos entrañables amigos todavía. Pero eso no era una despedida, eso se convirtió en un abrir de puertas de otra oportunidad, que es lo que lo lleva a usted a donde entra su próximo ciclo, que es, creo que una de las historias más fascinantes dominicanas aquí porque es fácil hablar de los logros económicos, pues, la asociación de supermercados, la bodega, etcétera. Pero no es tan fácil hablar, es un poco más complejo buscar los protagonistas de la historia del auge de la dominicanidad como sello, como etnia, como la asimilación a una cultura que es la norteamericana y quedarse todavía con ese sello. Y de eso es lo que yo creo que usted es el protagonista. Bueno, te agradezco. Uno de ellos, ¿verdad? Porque tiene que haber muchísimo. Sí, te agradezco tus palabras, pero pienso siempre que soy el producto de una construcción comunitaria. Uno de los grandes déficits que tenemos como comunidad es vernos de forma colectiva cuando estamos abajo. Y una vez ascendemos, entonces lo logramos solo. Y estamos solitos allá arriba. Yo quiero morir pensando que es totalmente al inverso. De que caminaste solo con tus lágrimas, como el caso mío, ¿no? Esas lágrimas te limpiaron, te hicieron reenfocarte y explorar nuevos horizontes. Y esos nuevos horizontes solamente llegaron porque eras parte de una comunidad que estaba en proceso de cambio y de lucha por definir mejor su existencia y por mejores niveles de vida para cada uno de los dominicanos. Entonces, yo siempre he dicho que una dificultad te obliga a reconfigurarte. Lléveme al momento de la funda negra y el agua, y el aguacero. Mira, se tejió una historia, para que la entienda bien. Se tejió una historia de que yo había yo había usado el local de Alianza Dominicana para una reunión política. Y Moisés no dudó en hacer probablemente lo que cualquier otro administrador hubiese hecho. Su mano derecha, ya él no confiaba en ella. Y me pidió que me fuera. Entonces, yo decidí hacerlo antes de que él llegara. Él me llamó desde Brooklyn. Y entonces ya para mí era traumatizante juntarme con él. Yo vivía en la 163. Alianza Dominicana apenas habíamos abierto ahí en Ámsterdam y en el sótano 176 y Ámsterdam. Y bueno, entonces recogí lo poco que tenía en mi escritorio y con eso comencé a caminar bajo la lluvia, todo Ámsterdam hasta la 163, en donde ahora está el local de un club dominicano, el club deportivo. Club deportivo. Entonces caminaba y mientras caminaba y lloraba, buscaba una explicación de qué sería lo próximo. Porque una verdad estaba por encima de todo. Tengo 2 niños. Y no puedo sentarme a decir, mira, no hay comida. Entonces, esa funda negra me llevó en los recuerdos a una reunión que habíamos sostenido allá en Alianza Dominicana con un ingeniero que se llama Ramón Martínez,
es dueño de un restaurante ahí en Yonkers que se llama Día y Noche. Día y Noche. Día y Noche. Un tipo muy solidario. Ramón vino a reunirse con nosotros a Alianza Dominicana para ver cómo podíamos cooperar con la escuela George Washington y Alianza Dominicana, porque había muchos problemas con la deserción escolar y los chicos dominicanos. ¿Qué año? Estamos hablando de 87. Entonces, bueno, yo comencé a pensar en Ramón Martínez. A través de Ramón Martínez, en esa reunión conocí a Mirna Cubilete. Mirna Cubilete es una dominicana mexicana, porque ella nació en la República Dominicana, hija de una madre mexicana y de un padre dominicano. Entonces, ahí me fui a la George Washington a buscar a Ramón. Ramón me dijo, yo te voy a conseguir un trabajo, lo que sea, pero yo te consigo un trabajo. Y efectivamente, unos meses después, me consiguió un trabajo como asistente, o lo que aquí le llaman school aid, en la George Washington. Yo venía de ganar $28,000, que en ese tiempo eso era un dineral. Te tiras una foto con el oye, presidente. pero ni Bloomberg ganaba más dinero que yo. $28,000 en el 87, 80 y finales del 87. Eso era mucho dinero. Entonces, eso ganaba yo en Alianza en ese momento. De ahí me fui a ganar $9,000 en la George Washington. Cuando estoy sentado un día ahí en una oficina, traen a unos chicos dominicanos. Y a mí pensé que el trato fue indebido, que no sentí que a ellos se les dio el trato que yo veía que se le otorgaba en esos momentos a los pocos estudiantes blancos que habían en la George Washington. Entonces, levanté, como siempre, la voz sobre esto y Mirna Cubilete me dice, bueno, la única manera de tú ayudar es hazte maestro, tú te puedes hacer consejero, tú te puedes hacer... Yo dije, ok, está bien. Pero yo lo que quería era ser ingeniero agrónomo. Mi idea era regresar a la República Dominicana, pero estaba en City, y ahí en City, en City College, ahí en City College, en la explanada del NAC, yo estaba, parece que perdido, que no sabía dónde iba. Iba pasando una maestra que se llama Elizabeth Starcevich. Ella me mira y ella me dice, ¿pero qué te pasa? Y yo le digo, bueno, acabo de salir de la oficina del decano de ingeniería. Me hizo una pregunta, me sentí mal. Él me preguntó, ¿cómo te defines? ¿Bueno, muy bueno o excelente? Yo nunca voy a caer en la inmodestia. Nunca. Yo nunca voy a decir que sé nada. Yo voy a ser un alumno de Platón. Yo no sé nada. Entonces, yo le dije a ese señor que yo me consideraba una persona buena. Y él se ajustó los lentes, los bajó un poquitito, me miró de una manera incisiva y me dijo, yo no trabajo con los buenos. Yo no trabajo con los que son muy buenos. Yo trabajo con los que son excelentes. Y me intimidó. Yo salí de ahí temblando, literalmente. O sea, digamos que intelectualmente temblando. Y entonces en ese momento que me chocó con Elizabeth Starcevich y me dice, mírate a ti. Tú eres un perfecto educador. Tú eres a ti se te ve la forma. Yo puedo ver un excelente maestro en ti. Entonces le hice la historia de que yo le decía a mi madre, yo le decía, yo no puedo ser ni maestro ni médico.
ninguna de las dos cosas. Primero, porque si tú atentas en contra de tu vida y llega a mi hospital, yo voy a preguntar qué fue lo que pasó. Oh, él se envenenó porque él quería morirse. Bueno, pues déjenlo que se muera porque ese es el ejercicio de su vida. Eso es lo práctico. Entonces mi mamá decía, usted no sirve para médico. Y yo le dije, gracias, pues yo no quiero ser médico. Y profesor, yo le digo, ay no, porque yo no era una cosa fácil como estudiante. Entonces mi mamá decía, no, tú vas a ser maestro. No puedo ser maestro. Porque yo desafiaba mucho, en el buen sentido de la palabra, a mis maestros. Mis maestros de historia, por ejemplo, iban por el capítulo, por el capítulo 5, yo iba leyendo por el capítulo 6 o el 7, y yo para privármela, yo le hacía preguntas del capítulo 6 al capítulo 7. Y mis maestros decían, no, pero que no vamos por ese capítulo todavía, espérate. Pero yo era para privármela, porque me gustaba leer. Te desafiaba la curiosidad. Entonces, ¿qué te digo? Esa funda negra, esa lluvia, esa necesidad de proveer para mis niños y esas observaciones de la profesora Stashevich me cambiaron. Y dije, yo me voy a hacer maestro. Entonces me hice maestro. En la misma George Washington me dieron mi primer empleo como maestro. Y ya ahí también comenzamos a respirar distinto, porque de $9,000 regresé a los 28. En ese momento un maestro comenzaba con $28,000. Entonces yo dije, espérate, ya volví al reinado, ya yo no pertenezco a los pobres de nuevo, ya yo soy una clase media por naturaleza. Y es bueno que usted ponga en contexto, porque generalmente los que juzgan la historia lo hacen desde su asiento, de su comodidad o desde su época. La George Washington de la que usted está hablando no es la George Washington de ahora. Claro. La George Washington de ese tiempo era como una escuela en lo que somos capitaleños, diríamos, en Guachupita o en Lomina o en Villa Francisca, de donde es el amigo Pedro. O sea, era George Washington, era número en graduación para llevarlo hacia donde usted la llevó después que usted entra. Pero mira, todas las cosas hay que mirarlas, como tú dices, dentro de su contexto. Yo prefiero la vieja George Washington a la George Washington de hoy. Y te voy a dar un ejemplo. Habían 4,200 estudiantes en ese momento. Las graduaciones no representaban realmente el nivel en términos de porcentaje que se esperaba. Nosotros graduábamos 500, 600 estudiantes de una promoción que usualmente tenía 1,100, 1,200. Entonces, tú estabas perdiendo más de la mitad de tus estudiantes. No se te graduaban. Esa escuela tenía una sola persona como director y ganaba $76,000. Esa escuela te producía estudiantes para la NFL. Esa escuela te producía estudiantes para Major League Baseball. Esa escuela te producía estudiantes para la NBA. Luego viene lo que le llamo la metamorfosis política de esa institución. Y te crean 4 instituciones para la excelencia, porque aquella vieja escuela era un fracaso. Estas 4 escuelas de excelencia juntas no te gradúan 500 estudiantes. Vamos por ahí. Segundo, no te han mandado ni siquiera un estudiante de calidad a ninguna de las ligas deportivas de este país. Entonces, eso es cantidad sobre calidad. Exacto. Porque a ellos lo que les interesa es el rate de graduación y no la calidad del graduante. Ahí vamos. Me adelanté ahí como usted del capítulo 8. Cuatro directores, cada uno
para usar mi momento, $136,000 de sueldo. Oye, pero esto es el doble de lo que ganaba el director que dirigía 4,200 estudiantes. Ahora yo estoy dirigiendo 500 y gano el doble de lo que ganaba aquel y producía menos de lo que... Ahora, ¿qué fue la transición de la ciudad y de los políticos? Los políticos hicieron que el Departamento de Educación se alineara con la línea de producción de una fábrica. Entonces, no tiene nada que ver el proceso de calidad de producir seres humanos que trasciendan, sino lo que tienen que ver es cantidad, es porcentaje. Si esta escuela graduaba solo 39, 40%, pero los estudiantes salían adelante, eso no es importante. Lo importante es graduar 80% y los estudiantes se quedan en sus casas porque no han aprendido absolutamente nada. Pero el sistema político está satisfecho y aplaude. Esa escuela es una escuela de excelencia. En esa escuela se están graduando X cantidad de chicos y de chicas. La pregunta clave es, ¿qué puede hacer un joven en Nueva York con el diploma de la escuela secundaria? No se les capacita para nada. Tú tienes que hacer una ruptura profunda con el currículum que se enseña hoy en día. Por ejemplo... Eso es lo que lo lleva a usted a pensar y a visionar a Luperón, a la escuela Gregorio Luperón. ¿Cómo? La deserción escolar fue la que nos llevó a Mirna Cubilete, a Ramón Martínez, Evaristo Espinal, Lisette Thompson, Lisette Parra y yo. Ese grupo de maestros, todos dominicanos y dominicanas, trabajábamos en la George Washington y decidimos que íbamos a hacer ejercicio. Íbamos a caminar en las tardes, después de que hayan concluido las clases. Y entonces cuando salíamos a caminar, nosotros veíamos esa cantidad enorme de jóvenes que no entraban a clase. Y nosotros nos planteamos buscarle solución dentro de la misma George Washington. Y bueno, Ramón Martínez logró crear lo que se llamó The International House o la Casa Internacional. Y era para darle la bienvenida a estos chicos latinos que se sentían perdidos. Ellos decían que no entraban porque en ese tiempo había muchas pandillas dentro de la Washington, había muchas peleas dentro de la Washington y ellos se sentían intimidados. Imagínate tener 14, 15 años de edad, salir de un campo o de un barrio pequeño en la República Dominicana y venir a una escuela con 4,200 estudiantes. Más grande que el pueblo donde quizá ellos son. Exactamente. Entonces, ese conflicto nos llevó a nosotros a comenzar a buscar soluciones para estos chicos. Y tuvimos la suerte de que traen a la ciudad de Nueva York a Joseph Fernández, a un puertorriqueño, a dirigir el Departamento de Educación. Y Joseph Fernández es el primer canciller de educación que paga para que se haga un estudio sobre la deserción escolar. Y esa deserción escolar, ese estudio demostró de que la mayoría de los chicos latinos lo hacían por temor a las pandillas. Entonces de ahí sale el concepto de la Gregorio Luperón, que en principio reunió a estas 6 personas y que después de un tiempo, sabe que los dominicanos nos gusta sembrar, nos gusta comer antes de sembrar, ¿verdad? El dominicano, sí. Si aquí hay fast food, eso yo creo que lo inventamos los dominicanos. Es rapidito. De esos 6 quedamos 2, Mirna Cubilete y yo. Entonces Mirna y yo nos encerrábamos
en un cuartito mucho más pequeño que este estudio, allá en la George Washington, a leer y a redactar. Y redactamos ahí, ella y yo, lo que se le llama the concept paper, o sea, la filosofía, el sostén intelectual, el sostén filosófico de la escuela, sus propósitos, sus metas, sus objetivos, la visión, la misión, la política curricular, y lo sometimos a Patricia Platt, que era la superintendente de Manhattan en ese momento. Patricia, que nos trató súper bien, nos dijo que ella no tenía espacio para una escuela nueva, pero que Steve Phillips, que era en ese momento el superintendente de las escuelas y programas alternativos, estaba buscando aumentar el número de programas para jóvenes latinos. Entonces nosotros le dijimos, esta es la oportunidad. Tratamos de que nos aprobaran una escuela, dijeron que no, y entonces nos optamos por modificar la propuesta para un programa de transición de 1 año. Y ese programa existió desde el 97, desde el 98 hasta el 2001 como un programa de transición. Y en el 2001, cuando yo asumo la dirección de la escuela, ocurre la transición de programa a escuela. La escuela ocurre en el 2001 porque el alcalde Bloomberg anuncia de que él va a eliminar todos los programas. Y dio un periodo para que cada programa o hiciera un proceso para unificarse con otros programas o desaparecer o hacer un proceso sumamente complejo de transformarse de programa a escuela secundaria. Yo me reuní con la facultad y yo le dije, bueno, a mí me gustan los pleitos y a mí me gustan los desafíos y a mí me gusta... Pues ya él tenía su charter school por aquí, sí, por atrás, y eso es lo que él quería venir empujando. Eso llegó después. En el 2001 era salir de los programas. Entonces, transformamos la escuela de Gregorio Luperón Preparatory School, o sea, la escuela preparatoria Gregorio Luperón, que existió en la 181, que nació en la 181, la transformamos a la Gregorio Luperón, la escuela para ciencias y matemáticas. Y bueno, cuando me preguntaron por qué para ciencias y matemáticas, tiene mucho que ver con lo que es mi historia personal, pero también con el hecho de que como educador entiendo que si tú logras que un chico o una chica alcance niveles importantes de entendimiento de las matemáticas, habrá ese chico por consiguiente desarrollado el pensamiento, la capacidad para el pensamiento crítico, el pensamiento realmente para asumir desafíos de análisis profundo. Y yo dije, además de eso, estamos en el florecimiento de la época tecnológica. Entonces, tenemos que irnos por ahí. 2001 coincide con la época del desarrollo del boom del Internet. El boom del Internet. Del Internet y del Valle de California. Y todo Silicon Valley y toda esa historia, sí. Todo esto. Entonces, ahí hice la transformación, hice todo el proceso. Siempre estuve acompañado de un equipo de maestros que no me puedo quejar, me apoyaban. La naturaleza de todos los maestros es siempre quejarse ante los directores. Sí, hombre, pero tú tienes como director que entender que eso es parte de la dinámica. Pero eran excelentes seres humanos, independientemente
las dificultades, independientemente de las diferencias que teníamos metodológicas muchas veces, pero eran personas que a mí me alegra haber trabajado con ellos. Entonces luego llegó la etapa que tú insinuaste ahorita. La Gregorio Luperón, yo le daba la bienvenida a todos los estudiantes siempre. Y entonces, como mi mamá no estaba por ahí, yo podía ser un poquitito mi papá. O sea, mi mamá era muy rígida. Mi papá hacía bromas. Entonces yo le hacía broma a los chicos. Yo le decía, miren, ustedes vinieron a un país diferente, este país, este es un campo de fútbol, aquí las leyes del béisbol no se aplican. Y le explicaba y le decía, y también la Biblia tiene errores. Le decía, por ejemplo, un error que Jesucristo caminó sobre las aguas del río Jordán. Eso es mentira, fue en las aguas del río Baní. Pero ustedes saben por qué, porque en Baní nací yo. Y en Baní se creó la primera pandilla. Se quedaban así mirándome extrañados. Y le decía, y en esta escuela solo se permite esa pandilla. Y esa pandilla tiene un miembro. Y esa pandilla tiene solo un jefe. Y ese soy yo. Y mi pandilla se llama Gregorio Luperón. ¿Cuántos de ustedes quieren ser de esa pandilla? Claro, levantaban la mano todos. Le decía, y el que pelee con el uniforme de esta escuela, lo suspendo en esta vida y lo suspendo en la otra vida. Entonces nosotros hicimos 6 años consecutivos con 0 peleas. En la 166 Amsterdam. 6 años consecutivos y 0 pandillas en la escuela. Ese récord, además del récord académico, aquí en ese momento se graduaban unos 31, 32% de los latinos. Nosotros graduábamos 67, 71, 80, 79. Todos estos factores nos hicieron populares. Más, debo de agregar un poquitito, más mi rebeldía, porque yo no era fácil. Nos hicieron populares. Entonces, en un momento, la Fundación Gates se acerca, enviado por Bloomberg. Bill Gates. Sí, enviado por Bloomberg a ofertarnos hacer la transición a una escuela charter. Ustedes tienen uniforme, ustedes tienen una población encantadora, ustedes tienen esto. Ellos se pasaron 2 días con nosotros. Te vamos a hacer vicepresidente para los latinos. Vas a tener estos beneficios económicos. Y ellos no sabían con quién estaba tropezando. El oro a los indios. Sí, ellos no sabían. Y después que terminaron su visita, que terminaron con esa propuesta. De convertirse en un charter school. Yo les dije, ¿cuál es la diferencia entre un charter school y una escuela bajo la sombrilla del Departamento de Educación, por motivos de educación de gente que no sabe la diferencia? Los charters siguen estando bajo la sombrilla del Departamento de Educación. ¿Cuál es la gran diferencia entre los charters? Primero, que es una escuela que no se tiene que regir por todos los reglamentos del Departamento de Educación. No tiene contratos laborales. Por ejemplo, no reconoce la presencia de sindicatos. Son escuelas semi-privadas, pero con fondo público. Entonces, yo uso el dinero público, pero la autoridad es de la Fundación Gates y no del sistema público. Entonces, yo los envié a su casa tranquilitos. Yo les dije, yo nunca voy a ser parte de un proceso de privatizar ni esta escuela ni ninguna escuela. Ellos insistieron varias veces. ¿De buena o mala manera? No, buena manera, porque fíjate que yo siempre pienso que hay que ser genuino. Tú has leído o has escuchado la anécdota esta, ¿verdad? Del sapo que es la rana que se convierte en príncipe. Que quiere ser genuino, ¿verdad? Entonces,
con Bloomberg yo logré desarrollar una relación cercana y de respeto. Y con Joe Klein, que era el canciller. Sí, histórico. Joe Klein me decía, ya, tú tienes que parar. Él me decía a mí, para de ser rebelde. Sí, porque ya. Que pare de ser rebelde. Ya tú tienes lo que tú deseas, ya tú lo tienes. Además, tú me tienes a mí aquí. Y yo le decía, no, es que yo lo que hago, yo no lo hago para usted. Ni estoy en contra de usted. Yo lo hago por mi comunidad y en contra del sistema. Así que quite el nombre de usted. Ponga cualquier otro canciller. Y yo voy a seguir levantando la voz por el derecho de los jóvenes latinos, de los jóvenes hispanos. Y entonces ellos entendían eso y me respetaban. Y yo los respeté a ellos también, sinceramente. Entonces Bloomberg me consiguió muchas oportunidades. Debo de decirlo, no puedo ser ingrato. Google estableció, se convirtió en profesores que ellos nos enviaron, fueron los que establecieron el sistema de robótica, el programa de robótica. El existente, el que tienen ahora. El que todavía existe, sí, en la Luperón. Ellos fueron quienes entrenaron a mis maestros y venían ellos a dar la clase. Había que programarla temprano en la mañana para que ellos vinieran, enseñaban y se iban. Joe Klein fue extraordinario conmigo también. O sea, yo no puedo, de verdad que no puedo quejarme, pero es porque yo creo que he sido, con todas mis debilidades, con todas las veces que me caigo, todas las veces que trato de levantarme, yo he tratado de ser genuino. ¿Y en qué momento usted entienden o sea, volviendo otra vez al contexto histórico, estamos hablando quizá del único alcalde que se reeligió dos veces, ganó primero una. 3. Él fue alcalde por 12 años. Eso es histórico. Además de eso, ganó con tres plataformas políticas diferentes. Primero demócrata, después republicano y después independiente. O sea, que usted está peleando o su rebeldía era en contra de un sistema extremadamente poderoso. Porque quizá Bloomberg, al ser billonario, primero, y también tener el poder político, la combinación de las partes, era imposible usted rebelarse en contra de eso. Además de qué era lo que estaba usted pensando y qué posibilidad usted creía que tenía de aventajarse en contra de un sistema como tal. Exactamente, todo lo que tú dices era ventaja para mí. O sea, tú estás en la ciudad, en la cuna, en la capital del sistema capitalista mundial. Tú estás en una ciudad privilegiada. Entonces, ¿cómo puede esa ciudad justificar de que recibe $23,000 millones anual y no puede educar en espacios de dignidad y de alto valor académico a 1 millón de estudiantes? Imperdonable. Entonces no se puede. Si tú vienes solo para recibir tu cheque cada 15 días, sí, claro que tú te puedes adaptar a eso y está bien. En mi caso no. Como te dije antes, yo soy parte de una comunidad. Yo soy parte de lo que sea que se defina como dominicano, bueno y malo. Eso me identifica a mí. Yo no soy de los dominicanos que las cosas buenas, yo me identifico con esas. No, yo también con estos dominicanos que andan y que hacen travesuras y que esos son dominicanos también. Usted sabe que hay gente que no sabe ser rebelde. Defíname la suya. ¿A qué era que usted era rebelde? Exactamente, ahí voy. Entonces, ¿qué yo hice? Yo estudié el sistema para el cual yo trabajaba. Yo le conocía sus debilidades. Yo conozco las debilidades de los políticos. Y yo traía toda una militancia de lucha juvenil y estudiantil de la República Dominicana.
Yo combiné todo eso y yo le armé 3 frentes distintos al canciller y a Bloomberg. Uno, comunitario, de gente que me apoyaban en la comunidad, de diferentes grupos y de diferentes partidos, de derecha, de izquierda, que se manifestaban a favor de nosotros. Entonces, a favor de que la Gregorio Luperón lograra tener un edificio en donde se pudiese ofertar un paquete académico que representara, ¿verdad?, un espacio digno para jóvenes y para la comunidad dominicana. Pero yo al mismo tiempo le hice un frente con los padres y yo hice un frente el cual yo dirigía porque tenía que asumir la responsabilidad plena de eso con los estudiantes. Me voy a referir nada más al último de los estudiantes porque creo que fue el más exitoso de los 3. Bloomberg y Joe Klein decidieron hacer un encuentro mensual en diferentes escuelas a través de toda la ciudad de Nueva York. Y yo dije, y yo también voy a crear un ejército de estudiantes que va a ir a todos los lugares que ellos vayan y nos vamos a inscribir porque vamos a hacerle los primeros que vamos a llegar. Nos vamos a inscribir, vamos a tomar turnos, vamos a decir que en Washington High, en la calle 181, existe una escuela que no tiene ventana, que no tiene gimnasio, que no tiene laboratorios de ciencia, que no tiene biblioteca. Están hacinados como sardinas los chicos. Y este sistema multimillonario no puede resolverle ese problema a 500 estudiantes. Oye, cuando llegamos a Long Island, en este mundo de blanquitos y de gente clase media alta, que se pararon mis estudiantes a hablar, Joe Klein dio en la mesa y dijo, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Príncipe Villar? Y yo que estaba sentado en la parte de atrás, porque yo siempre me siento ahí atrás para dirigir mi tiguerito. Para estar cerca de la calle. Mira, yo creo que tuvieron que levantarme la mano. Pero yo levanté la mano porque... Y me dice, sácalo de aquí en este momento. Sácalo de aquí. ¿Y a los estudiantes? A los estudiantes. Ellos tienen que estar en su casa. Van a estar tarde de la noche. ¿Quién es responsable por ello? Le dije, yo soy responsable por ello. Ellos tienen que tener el permiso de los padres. Yo tengo los permisos de los padres. I will see you in my office. Y yo le dije, ok, ahí, mira, 500 personas mínimo. Como 2, 3 días después, me envían una carta diciéndome que yo vaya a la oficina de Joe Klein y que me haga acompañar con un representante de mi sindicato o con alguien que me sirva de asesor. Yo dije, ajá. Digo, cayeron en el segundo gancho. ¿A quiénes yo invité para que me asistieran? Yo busqué un abogado. ¿Sabe quién? Eric Schneiderman, que era en ese momento senador por Washington High, ¿verdad? Que luego fue fiscal. Luego fue fiscal. Pero el mundo es pequeño. Eric era y es mi amigo. La primera vez que Eric fue a República Dominicana fuimos él y yo solitos para mi casa. No fue... Entonces yo me busqué a Eric de abogado. Yo me busqué a Virginia Field, la presidenta del condado de Manhattan, enemiga de Bloomberg en ese momento y enemiga de Joe Klein, para que fuera mi testigo. Cuando yo llegué a la oficina... Con Schneiderman y Virginia. Ajá, cuando yo llegué a la oficina de Joe Klein y él me ve, la secretaria me dice, siéntese. Y yo le digo, no, yo no. Va a ser en el salón de conferencia la reunión, una sala que tenía. Ahí va. Cuando él mira, al primero que él ve es a Schneiderman
y me grita, me dice, "This is not about politics." Y yo le digo, exacto. Le digo, esto no es de política, canciller. La carta dice que yo tengo que venir con un abogado. Él es mi abogado. Ay. ¿Sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Me dijo, yo no puedo hablar contigo. Y Eric Schneiderman, que es tremendo. Brillante, sí, en su profesión. Él coge para donde él y me dice, sal. Salí. Paré afuera. ¿Y Virginia se quedó afuera o entró? Virginia se quedó adentro. Adentro yo salí del edificio. ¿Del edificio? Sí, yo me puse en la escalinata. Ellos se quedaron adentro. Entonces, cuando salieron de ahí, me dice, ¿es verdad que tú tienes un piquete para mañana aquí a las 5 de la tarde? Digo, sí, yo le tengo un piquete mañana aquí frente a la alcaldía. Me dice, elimina ese piquete porque ellos te van a dar el dinero de construir la Gregorio Luperón. Yo le digo, no, yo no puedo desarmar un piquete porque eso me hace lucir a mí como si yo fuese un dictador. Yo solo soy uno. Y ahí yo me tiro por el piso. Sí, claro. Yo solo soy uno. Yo puedo llamarlo esta noche y decirle, mira, el alcalde y el canciller nos van a dar el dinero. Pero hacer el piquete es una decisión del comité de padres y de estudiantes de la escuela, no mío. Así que yo no puedo decirle que no. Pero no lo haga. Digo, no, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a venir al piquete. Está bien. Bueno, si tú vas a la alcaldía, tú llegas a la calle... Creo que es Broadway con Cham. Sí. Ahí hay donde se pone así como redondo en el parque. Hay una cafetería, sí, claro. Hay un banco ahí. Sí. Yo no fui a cruzar la calle, pero yo estaba ahí. En la cafetería. Cada vez que había algo raro, venían y me consultaban. Me decían, ¿qué tú crees? Yo decía, no, sigan para adelante, no se preocupen. Y le hicimos el piquete. Como 15 días después, Bloomberg... Adentro. En la escalinata. Sí, enfrente, en la escalinata. En la escalinata. Sí, lo dejaron entrar y todo. No, le hicimos su piquete. Como 15 días después del piquete, Bloomberg me manda una cita. Yo vengo y Bloomberg me dice, ¿cuánto tú quieres para... ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo le digo, yo quiero construir una escuela. ¿Cuánto tú has recaudado? Yo le digo, bueno, hay personas que me han dicho que me van a dar esto. Quizá yo llego a $1 millón de dólares. ¿Y cuánto tú crees que tú necesitas? Yo le digo, yo creo que yo necesito 100 millones. Y entonces Bloomberg se ríe. Ahí entra el que era comisionado de bomberos y le dice, mira, si yo no tengo dinero para los bomberos, es que me quiere quitar todo el dinero. Y vuelve y me mira y me dice, ¿qué tú harías si yo te doy $1? Y caí en el peor de los ganchos que tú puedes caer delante de una persona del nivel de Bloomberg. Yo le contesté con una pregunta. Pero, señor alcalde, ¿y qué usted cree que puedo yo hacer con $1? Y entonces él se queda así tranquilo, con una paz tremenda y me dice, pero si tú no sabes qué hacer con $1, ¿cómo tú quieres que yo te confíe 100 millones de dólares? Y ahí yo dije, metí la pata. Y metí la pata. Y yo le dije, me ha dado un knockout el tipo, pero esto tiene que ser un knockout técnico. Yo tengo que recuperarme. Y yo le digo, bueno, usted tiene razón, pero yo me voy a hacer acompañar de personas que se aseguren 100% de que tienen la experiencia, tienen la sabiduría, tienen la capacidad de manejar $1 y de manejar 100 millones de dólares. Entonces me dijo, no, yo te voy a dar 40. 40 se hace la escuela. Yo le dije, pues deme 50. Él dijo, tú has hecho estudios. ¿Dónde están? ¿Cuántos ingenieros tú has? Y yo dije, segundo error, coge los 40. Tú no tienes nada. Pues yo lo que tenía eran en intenciones, personas habían dicho que me iban a dar y no dieron nada después de que Bloomberg
anunció que iba a dar el dinero. Pero el caso es que yo digo, no, lo mejor para mí es salir rápido de esta conversación. Y entonces ahí le dije, mire, yo no sigo la pelota. Le dije, pero yo sí quiero terminar esta conversación. Pues yo quería terminarla. Ya yo sentía que yo estaba perdiendo. Y él le dijo, yo quiero terminarle diciendo algo que yo no sé qué pelotero fue que lo dijo, pero fue de los Yankees. Y le dije, yo voy a parafrasear lo que él dijo. Yo soy el hombre más rico sobre la faz de la tierra. ¿Fue Ted Williams o...? Yo creo que fue Ted Williams. ¿Ya? Que lo dijo. Creo que fue Ted Williams. No sé, yo sé que un pelotero le dijo una cosa parecida así. No. Y entonces él me mira y me dice, tienes que reunirte con el equipo de ingenieros. Sí, cuando ellos deseen. Pero yo salí de ahí sudado y nervioso. Porque esa es la verdad. Sudado y nervioso. ¿Por el knockout o porque le dieron lo que quería? Yo salí, yo te diría que yo estaba sudando porque yo no sabía realmente ¿Qué iba a hacer con tanto? que me iban a dar los 40 millones. Usted lo que está acostumbrado es a ser rebelde. Sí, bueno, y segundo, porque la figura de Bloomberg es chiquitito, pero es imponente. Y es sabio, es astuto, es un hombre que como que él te puede estructurar la conversación y te da pequeños recesos porque él se desvía a mirar a otra persona o él se desvía hacia otro lado o él mira hacia otro lado. Y luego cuando reasume la conversación contigo, pero un cuchillo filosito para el pecho tuyo y tú dices, pero madre mía, ¿cómo le contesto? Entonces, así salió ese edificio que está ahí en la 165 y Ámsterdam, que hay siempre que darle las gracias a toda la comunidad dominicana que nos apoyó para hacerlo. Hay que darle las gracias a los padres, a los estudiantes que se sacrificaron ahí. No es simplemente que yo estaba. Sí, yo nunca voy a... Sus mayores logros académicos, utilizando siempre la filosofía con la que usted comienza de calidad sobre cantidad. ¿Y qué a usted le gustaría? ¿Qué usted entiende que es la parte que usted entiende? ¿Qué usted entiende que dónde cambió? Cambió, mira, yo le decía a los chicos en esa conferencia que te decía que de bienvenida, yo le decía, yo no creo en diploma. Yo no creo en diploma. De hecho, tú vas a mi casa y aquí, en este estudio, probablemente hay más cosas en la pared que en mi casa. Yo no los acepto. Yo usted no lo he visto en ningún reconocimiento. Yo no creo en nada de eso. Pero sí yo creo en la construcción permanente de mejores seres humanos. Y si tú puedes llevar el currículum, si tú puedes llevar las prácticas de los maestros y tú puedes llevar las actividades de apoyo que tú haces en la escuela hacia ese fin, hacia el fin de construir mejores seres humanos. Entonces ya no importa si se graduaron o no. Van a ser buenos hijos, van a ser buenos ciudadanos y van a ser personas que siempre se van a sentir orgullosos de sí mismos. Tú no puedes hacer de las escuelas centros para factorías de educación, para fabricar diplomas, para darle diploma. Entonces la escuela, por ejemplo, de hoy no tiene ninguno de los elementos solidarios que teníamos. La escuela de hoy no tiene ningún compromiso con la comunidad inmigrante. Nosotros
teníamos la certeza de que la Gregorio Luperón tenía que servirle únicamente a jóvenes recién llegados a esta ciudad, que son los más los que tienen que enfrentar los mayores dificultades, los mayores obstáculos en esta ciudad. Nosotros estábamos convencidos de eso. Y estábamos convencidos porque las escuelas regulares los rechazan, no los quieren, exactamente porque no hablan inglés. Y nosotros creamos un modelo que en 2 años te hacíamos la transición al inglés. Entonces nosotros éramos exitosos en lo que hacíamos. ¿Qué porcentaje de su pensamiento político y su formación política intersecta con su modelo educacional? Donde una se une con la otra y trae los resultados que obviamente están ahí para que el que quiera buscarlos. Mira, nunca he pensado, esa es una buena pregunta, porque nunca lo he pensado desde el ángulo político. Yo sí sé, la educación es parte de la superestructura de la sociedad, esto, aquello. Filosóficamente hablando, no hay, políticamente hablando, no hay un modelo académico que no tenga un sello ideológico. Pero yo nunca lo vi así. Claro, eso no significa, como bien tu pregunta me va a llevar a pensar muchos días, bien la estructura de tu pregunta me lleva a pensar de que sí, hay cosas de mi mundo, de la visión del mundo que yo tengo, que obviamente caían en el sistema académico y en mi trabajo. Pero en lo fundamental, lo que yo creo que me guiaba es de que desde que llegué a este país, yo pude aprender de que Estados Unidos es un ring. Imagínate un cuadrilátero que tiene una pata en Florida, otra pata que aquí por los 4 extremos de la nación. Uno está en Los Ángeles, otro sí, está aquí, otro todos, está en Florida. Exacto. Y todos nosotros tenemos un sello en la frente que nos identifica. Y la responsabilidad mía aquí no es luchar. Y a mí me decían racista por esto que te voy a decir. Y no me molesta que me lo digan. En términos académicos, yo siempre dije que a mí no me interesaba salvar ni a los niños blancos, ni a los niños negros, ni a los niños asiáticos, ni a los niños de Bangladesh, ni a los niños. No me interesaba. No eran el motivo ni de mi existencia, ni eran el motivo de mi intervención diaria. Porque si los dominicanos no aprenden a ser dominicanos y a defenderse como dominicanos en esta nación, esperando que los negros lo defiendan, esperando que los puertorriqueños lo defiendan, esperando que los mexicanos lo defiendan o esperando que los blancos americanos lo defiendan, simple y llanamente fracasaron en el intento y fracasaron en la espera. Entonces, yo me di cuenta temprano que yo tenía que reafirmarme en los valores de lo que soy, porque esto lo que es un mosaico, esto lo que es un arco iris, y como arco iris, el amarillo sigue siendo amarillo, y el azul azul, y el verde verde, no se mezclan. Y eso es lo que lo hace bonito. La belleza es esa, de que la individualidad de cada uno se preserva, de cada color. Cada etnia en este país tiene que preservar su cultura, sus formas, su lenguaje, sus relaciones humanas para poder sobrevivir y triunfar. ¿Intersectar a dónde? Y llevar la filosofía o su cultura y sus costumbres y su nacionalidad hacia un espacio en el que, como usted dijo ahorita, no cambien de nosotros a yo.
Nosotros cuando son pobres. Exactamente. Y yo cuando han triunfado. Exactamente. Ahí cierran la puerta y ya son otra cosa. Yo tengo curiosidad en saber de tantas decisiones de peso que usted tomó en el proceso A. ¿Cuál es una o dos de las que usted pudiese decir contra me hubiese gustado manejar esa decisión que yo tomé de esta o X manera? Sin arrepentirse. No una. La del peso, por ejemplo, es una. Mira, yo siempre le decía... Y la de los 40 millones. Yo siempre le decía a los maestros, acabo de emplearte para verte cometer los primeros 100 errores. Solo con la seguridad de que en el proceso de yo descubrir los 100 errores tuyos, tú vas a ver 1000 errores míos. Porque como director de escuela, la mayor cantidad de errores tenían que caer sobre mí. Y yo era que hacía las decisiones. No, yo no puedo ser ahora el protagonista de decirte todas estas cosas que te he contado salieron súper bien y eso fui yo. No. Hubo muchas cosas negativas, hubo caídas. La primera caída, como me preguntaste lo de la política, yo nunca, no politicé mi trabajo, ni ese trabajo político. Tú me puedes preguntar a quién yo recluté siendo director para la organización política que yo militaba. Cero, pues yo no creo en eso. Entonces, ¿pero qué te digo? La primera baja. Esa organización política a la que yo pertenecía hace una asamblea y decide que va a apoyar el proceso de luchar por que se construya una escuela en Washington Heights para la comunidad dominicana. 29 compañeros nos reunimos y 29 compañeros unánimemente tomamos la decisión de que íbamos a estar uno al lado del otro. ¿Cuántos terminamos ese proceso? 4. 2. Me equivoqué. Y ya cuando íbamos por el tercer, cuarto año, la expresión era: ustedes están tirándole piedra a la luna. Ustedes están tirándole piedra a la luna. Ustedes no van a conseguir eso. Olvídense de eso. Traten de hacer programas por la tarde para que ayuden a los chicos dominicanos. Y nosotros seguimos luchando por eso. Incluyendo esos. Lo segundo error que nosotros, que yo creo que cometí, yo nunca debí de transferirme de las escuelas alternativas para lo que Bloomberg y Joe Klein establecieron, que fueron los community, ellos crearon network con escuelas, y entonces aquí en Washington Heights se creó uno con una influencia bastante fuerte de liderazgo dominicano, y yo dije, para yo sumarle lo bueno de mi escuela a un superintendente blanco, déjame ir y ayudar a un superintendente dominicano o dominicana. Pero no hice la tarea. No. O sea, cuando tú estás dirigiendo una institución, es más la visión de esa institución que la etnia. Exacto. No estaban juntas. Sí, entonces
hago la transición, pero en esta transición el grupo de compañeros que me encuentro es un grupo de compañeros que estaba más comprometido con el ego personal, con el yo, con brillar. Su segunda preocupación era la diversión. Después de nos vamos a beber, nos Era un vamos club a... social disfrazado de organización. Sí. Y a los que Ángel Mezcaín le llama los chulos de la miseria, ¿verdad? Entonces, Está sí, buena esa. teníamos un trabajo que nos pagaba 140 en ese momento, $140,000, trabajando 180 días en el año, no está mal, ¿verdad? 180 días, $140,000, no está mal. $100,000 diarios. No tienes que trabajar 8 horas, un montón de beneficios, está bien. Si tú te enseñoreas con eso, te vuelves vano. Y entonces no tiene ningún vínculo con la comunidad, no tiene ningún vínculo con lo que tú crees, a quien tú le debes lo que tú eres. Nos quedan 2 minutos. Y en esos 2 minutos, a mí me gustaría que usted me juntara el incidente con Moisés, la Funda Negra y la Escuela Gregorio Luperón. ¿Cómo se entrelazan? Bueno, sería la síntesis de prácticamente todo lo que hemos platicado. A Moisés, como te dije, persona que Pedro Pablo conoce y que es mi amigo también, le dijo tanto a él como a la antigua de que yo había usado Alianza Dominicana. Moisés decide despedirme. Yo le escribo una carta a Moisés que todavía guardo una copia de esa carta. Me despido de Moisés, salgo de Alianza Dominicana y encontré ayuda con Mirna y con Ramón Martínez para ingresar al sistema escolar de Nueva York. Y de ahí, Mirna más 5 otros maestros y maestras de la George Washington iniciamos el proceso de construir, de abrir una escuela para los jóvenes latinos. Y en el 2001 yo yo fui el primer subdirector de la Gregorio Luperón. Entonces, de ahí paso a ser director de la Gregorio Luperón y transformo el programa de un año en una escuela secundaria para ciencias y matemáticas en lo que es hoy. Entonces usted sí sabe qué hacer con $1. Sí, pero Bloomberg me ganó. Sí. Ganó en el momento. Me dio una bonita lección. Nunca la olvido. Y la practico mucho con mis 2 hijos. Cada vez que dicen, pa, yo esto, papi, aquello, siempre los cuestiono y siempre uso esa experiencia que tuve en compartir con el señor Bloomberg. Gracias, Juan. Necesitamos más rebeldes con causa y que sepan cómo ser rebeldes. No, de verdad, gracias por el momento y la conversación. Gracias a ti por invitarme y de alguna manera hacerme viajar a ese pasado no tan lejano, pero que hace más de 30 años que ya ocurrió. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Y no debo concluir sin decir también que gracias, Pedro Pablo, por haberme conectado contigo, a quien admiro, quiero, respeto y quien es uno de mis buenos amigos en la comunidad dominicana. Así que muchísimas gracias.
Aquí estamos. Gracias por su tiempo. Usted es un activo y un modelo. Realmente yo le tengo un lugar especial a su trabajo, a su constancia y a su humildad de quizás no ser la cara de sus triunfos, sino dejar a otros que la sean, a veces sin merecérselo. Gracias por eso. Gracias a ti por tus palabras también.